Hay un servicio de rentas internas que, de acuerdo a lo que refleja las últimas cifras, hay una recaudación bastante, mucho mejor que enero del año pasado, me refiero solo a enero. Eso es bueno para el país, sin duda, pero ¿qué es lo que realmente se genera con todo esto cuando vemos que no hay empleo, que las empresas cierran? ¿Cómo entender esto? Bueno, por un lado, buenos días con todos, gracias y saludos a todos Bienvenido. acá en el panel. Bueno, por un lado siempre, como tú lo mencionas, contar con los ingresos fiscales es positivo, sobre todo porque, digamos, reduce un poco la presión que tiene el fisco, que tiene el Estado por el déficit fiscal que tiene. Tener más ingresos tributarios eventualmente puede significar quizás dos cosas. La número uno es que una menor incertidumbre de que no puedan volver a subir los impuestos para poder compensar lo que hace falta y eventualmente una menor cantidad de endeudamiento, ¿ya? Sin embargo, para que eso suceda, el ingreso tributario tiene que ser sostenible y tiene que ser generado por la actividad económica. Los ingresos tributarios, sobre todo los del año pasado, la gran mayoría de ellos y el crecimiento de la recaudación del año pasado vino dada principalmente, casi en su totalidad, por el incremento de los impuestos del año pasado, tanto por los ocasionales como por los definitivos y permanentes, como por ejemplo el IVA al 15% y el aumento de la tasa del impuesto a la salida de divisas, ¿ya? Con eso de allí, ¿qué quiere decir? Que este año seguirá probablemente, se verá hasta finales del año un hueco por los montos adicionales que se cobraron el año pasado y que ya no se van a cobrar este año, y eventualmente así será en los próximos años. Entonces, ¿cuál es el desafío? El verdadero desafío para la administración tributaria, digamos, no solo en el Ecuador, en todas partes del mundo, poder garantizar una recaudación sostenible que dependa de la actividad económica, que mayor actividad económica haya una mayor recaudación de impuestos y no necesariamente a través de el aumento de las tasas o la creación de nuevos impuestos. Es decir, un crecimiento del ingreso del servicio de rentas es básicamente por los impuestos a empresas que están golpeadas realmente, a una economía que está golpeada realmente, a un trabajador que se reduce en cuanto al empleo en el Ecuador, y solamente es recaudación a través de impuestos, sino de un desarrollo de la actividad económica como Que tal. ese es el problema en el Ecuador y creo que por construcción es el problema en cualquier administración tributaria en el mundo, ¿no? Cuando tú subes impuestos, cuando tú aumentas tasas o cuando creas impuestos, a quienes vas a impactar siempre por construcción es a los que pagan impuestos. No vas a impactar a los que no pagan impuestos. Pero no es justo cuando la economía Razón. no está bien. Cuando esté bien la economía, el crecimiento o el crecimiento sostenible es por la actividad económica, que debe de ser lo Quizás normal. el tema de la justicia es, digamos, debatible, que quizás no es justo en ningún momento, Ya. que quizás es un poco más justificable en un momento en que la economía está en expansión, puede ser, ya, pero ahí más bien tienes el efecto y el argumento de que, oye, pero ¿por qué impactas en la economía en un momento en el cual está creciendo, se está fortaleciendo? Más bien deberías mantener todo estable a fin de que no se distorsionen los incentivos, ¿verdad? Entonces, por eso volvemos y repetimos, al final del día, hace un momento decía Walter Spurrier, decía, oye, mantener el Estado pequeño, la reducción del gasto público, eso es relevante. ¿Por qué? Porque no quiere decir que si la economía crece, el Estado debe crecer. Debería ser lo contrario si se ponen a pensar. Si la economía crece, el Estado o el tamaño del Estado debe contraerse, porque si está creciendo la economía, hay prosperidad, hay ingresos, hay empleo, hay producción, hay ojalá mayor productividad. Eso quiere decir que hay menos ecuatorianos que están dependiendo del Estado. Y por lo tanto, no debiera pasar, al menos no debería pasar de que el tamaño del Estado crezca cuando la economía también está creciendo, que quizás es una de las cosas que vimos en el pasado y que quizás nos trajo a esta situación actual. Usted lo conoce bien, el 90% del ingreso del servicio de rentas internas va al gasto. Yo O no mejor diría el dicho, al Estado. 90%, más 100% lo que se recauda se va al gasto público, digamos, porque hay una situación de desequilibrio fiscal, hay un hueco fiscal, entonces no hay plata que tienen al Ecuador que le alcance ahorita, ¿no? Es que más o menos se recauda 15 mil millones de dólares anuales, más o menos. Un poquito más, Ya, póngale digamos 15. en el neto, en lo que va Ya. directamente a financiar el presupuesto del De Estado. esos 9 mil millones,
van para el otro lado y no para lo que realmente a los Ojo, salarios. que hay que estar policía, que educación, Sí, sí. que salud, Salarios. esto está bien. Pero lo otro, ya pues. De acuerdo. Así como tú lo dices, 9.000 millones aproximadamente se van a salarios de todo el sector público y luego el resto se va a financiar los demás pagos. Mira tú que ahora en el tema del anticipo que se va a recibir probablemente los 1.500 millones que anuncia el gobierno por el tema de la concesión de Sacha, por ejemplo, ¿qué te dice la Constitución y las leyes? Ese ingreso es un ingreso de tipo no permanente, si nos ponemos piqui y exclusivos en el uso de la palabra. Y un tipo de ingreso no permanente no puede ser utilizado para financiar gasto corriente. Es decir, no pudieran utilizarse esos 1.500 millones para financiar Sueldos. Salarios, Gasto corriente. para financiar ayudas y asistencias sociales y programas de gobierno. Debieran utilizarse para financiar gastos no corrientes, no permanentes, ¿ya? Entonces, pero, ¿cuál es al final del día la situación del Ecuador? Es que no tiene los recursos, no tiene la liquidez, y es una de las razones por la cual, digamos, la velocidad en la cual se busca tener estos recursos, para que ingresen y hagan caja. Porque tú sabes que haciendo caja ya los dineros, los recursos se disponen haciendo, digamos, ajustes contables, ¿verdad? Entonces, siendo puristas y más puristas que el Papa, tú dirías, oye, pero esos 1.500 millones tienen que entrar a la caja y no tocarse. Digamos, sí, pero tal es la situación del fisco, que no tiene liquidez y no tiene flujo, que todo lo que entra ahí, lo que hay que hacer es lo que haría cualquier persona, digamos, en su negocio con poca liquidez, economía familiar, gestión de caja y gestión de liquidez en lo que se pueda para las urgencias. Le voy a dar el paso a Mauricio Salem para que continúe con el diálogo. Gracias, Mauricio. Javier. Francisco, buenos días. Creo que ahora sí se le escucha. Bien. Ya ahora sí se le escucha. Sí, hace un momento parecía que estaba en Marte esa transmisión. Acá también hay problemas de conectividad, pero bueno. Ya compró una buena tarjeta con megas. Ya. Sí, ya tengo megas. Bueno, en todo caso, un gusto tenerte aquí, Francisco. Y hemos hablado en esta primera fase de la plata del gobierno, que es la que recauda a través de los impuestos. Ahora hablemos de la plata que no es del gobierno, que también tiene a su cargo el gobierno, a través del Banco Central, producto de las reservas internacionales. El Banco Central, después de que entramos a la dolarización, se convirtió en un gestor de recursos ajenos, por llamarlo de alguna manera. Y en ese sentido, entre esos recursos están lo que corresponde al encaje bancario, por ejemplo, el tema de los depósitos que cada uno de nosotros hacemos, una porción se va a manera de encaje a la Reserva Internacional. Una de las candidaturas ha dicho claramente que esa plata podría ser inútil y que hay que usarla en el beneficio de la gente. Al usar esta plata en el beneficio de la gente, y la gente que realmente es dueña de la plata requiere esos recursos y no haya, ahí viene el tema de ese descalce en cuanto a liquidez, y eso es lo que produciría lo que ellos mismos dicen, generar liquidez interna. Esto es emisión de dinero electrónico, no respaldado con dinero físico, sino la emisión de dinero electrónico para cubrir necesidades internas. El rol del Banco Central se está desnaturalizando al ser un generador de liquidez, cuando su real rol debería ser simplemente gestor de recursos. Y ahí mismo otra pregunta, ¿crees tú que es dable y necesario que para blindar realmente la dolarización desaparezca la función financiera bancaria del Banco Central? Gracias, Mauricio. Un saludo también ahí a la distancia. Mira, afortunadamente eso no está pasando ahorita, pero de acuerdo al plan del gobierno de la candidata González de la Revolución Ciudadana, es lo que buscan hacer, o de ganar ellos la presidencia, y es una política pública económica que implementarían. Aquí lo curioso, me parece, es un poco trayendo el símil de lo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? El presidente Trump está aplicando exactamente la misma receta que aplicó durante su primer mandato, hablando en el tema comercial, hablando en el tema de tarifas, de aranceles al comercio exterior, y está esperando probablemente una consecuencia totalmente diferente a lo que ya pasó
en su primer mandato cuando implementó esta política de los aranceles, que fue que se contrajo la producción, se contrajo el empleo y un poco hubo también además inflación. Hay algunos papers y escasos estudios sobre este tema de aquí que está demostrado, digamos, y ahora está haciendo lo mismo para esperar consecuencias o resultados diferentes, más empleo, menos inflación, entre otras cosas. Acá en el Ecuador tenemos lo mismo, ¿verdad? Se está proponiendo un sistema que no es que es novedoso ni nuevo, porque ya se lo implementó, ya se lo hizo en el pasado, hacia finales del periodo del presidente Correa, cuando se le acabaron todas las fuentes de financiamiento, cuando ya se le había acabado el fondito que había de ahorro, cuando ya se había duplicado o triplicado la recaudación tributaria, cuando ya se había obtenido todo el financiamiento petrolero posible, incluso no del presente, sino también del futuro. Ya, cuando ya se había consumido prácticamente todos los recursos y ya no quedaban opciones, cuando ya no había acceso a financiamiento en mercados internacionales, cuando inclusive ya con China estaba un poco más complicado el asunto. Viene y dice, oye, aquí plata, digamos, empecemos a estudiar el Banco Central para hacer préstamos hacia el gobierno y a través de eso crear una especie de emisión inorgánica al final del día, ¿no? ¿Cuál es el asunto con eso? Es que aquí viene la siguiente pregunta, es, oye, ¿esto afecta a la dolarización, sí o no? Es la primera pregunta que hay que hacerse. Y ahí la respuesta corta y rápida es sí. La afecta porque la debilita y la complica, digamos, porque empieza a perder valor el dólar. Es una especie de devaluación de la moneda sin llamarlo así. Y la siguiente pregunta después de saber si afecta o no al dólar es, oye, si afecta, supongamos en primer lugar que yo no quiero perder el dólar. ¿Qué tengo que hacer? Supuestamente dentro de la técnica económica para no perderlo. Entonces tú dices, oye, aquí, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Corralito. Impidamos que los dólares se vayan de la economía. Porque como tú dices, gestión de la liquidez interna, no quiero que se vayan esos dólares que me estoy gastando. Porque no sirven. No quiero que se vayan porque los dólares que emito no sirven. Porque no pueden ser utilizados afuera, porque en verdad no tengo esos dólares, en verdad me los he inventado. En verdad eso es un asiento contable, si se quiere decir, básicamente. Literalmente son un asiento contable. Entonces, ¿qué es lo que hago corralito? ¿Y cómo hago el corralito? Es un cerco alrededor del Ecuador y te digo, ok. Y ahí es cuando decía el ex candidato Arauz, y que pareciera que es cercano al equipo económico actual de este nuevo equipo de gobierno, de la candidata González, que decía, oye, un ICD al 25%. Pues, obvio, porque eso es consistente con evitar la salida de dólares que están multiplicando e inventando. Oye, ¿qué más te dicen? Ponle cupos de importación a ciertos productos, lo que ellos llaman suntuarios o grandes. No permitas que se importe, ya sea en dólares o en unidades, más de tanta cantidad. ¿Qué más? Las salvaguardias arancelarias. Oye, ponerle un sobrearancel al arancel, básicamente, subir los aranceles. Y en general, entonces hemos hablado de impuestos, porque el ISD es un impuesto a la circulación de capitales hacia el exterior. Hemos hablado de comercio exterior y hemos hablado de, bueno, también de aranceles. Entonces, al final del día, esos y cualquier otro mecanismo que te diga, oye, no pueden transferirse dólares al exterior. ¿Por qué? Porque desde esa visión y desde ese entendimiento de la economía, que luego podemos decir si estamos o no estamos de acuerdo, desde ese entendimiento de la economía, así se cierra el círculo para decir, oye, cuidemos el dólar. Entonces hasta esa parte de la historia, yo digo, cuando ellos te dicen, no, es que nosotros queremos el dólar, yo te digo, yo les puedo creer, porque ya lo han demostrado que así es. La tercera pregunta, entonces, oye, pero ¿qué tan sostenible es eso para eventualmente obligarme a una situación que es la que todo el mundo quiere evitar? Entonces, ¿cuál es el fin de ese camino? ¿Cuál es el destino de ese camino? Es la tercera pregunta. Y ahí sí te digo, muy probablemente, con gran probabilidad, el fin y el destino de ese camino es tomar una decisión al final del día política de cambiar una moneda en el momento en el cual ya no te haya esa consistencia entre los que tú dices, oye, esos dólares, hay tantos dólares falsos contables en la economía que ya ni con el impuesto a las salidas los contienes. Ya, entonces ahí es cuando tienes que enfrentar una decisión que, digamos, nadie debería tener que enfrentar y no se la debiera propiciar. Que entonces volvemos al inicio del asunto. Entonces, oye, ¿es conveniente para la dolarización emprender este camino? Entonces la conclusión lógica es que no es conveniente para la dolarización. Y creo que, bueno, y tú decías el último tema del Banco Central.
para mí, en un eventual gobierno de la Revolución Ciudadana, lo primero que van a hacer, y una de las primeras leyes que van a buscar reformar, es el Código Monetario, en donde van a querer tener el control de las juntas regulación de las regulaciones, correcto, del Banco Central, que son los que designan al gerente del Banco Central, y que a través de eso cambiar eventualmente el gerente del Banco Central para poder luego, con los otros cambios normativos, también hacer uso de las reformas, de los dineros. Con lo que quiero decir también, que creo que es importante que se sepa para la opinión pública, es que, oye, el camino de tomar dinero de las reservas no es que me siento y lo hago. Digamos, hay varias señales de por medio, ¿no? La primera de todas es cambiar la ley. La segunda, oye, cámbiate la junta financiera. La tercera, que la junta financiera cree normativa ahí para poder utilizar esas reservas. Y la cuarta, que cambien al gerente del Banco Central. Y la quinta, bueno, empieza a operar el sistema. O sea, y digamos, todo eso no sucede. Tú y yo sabemos que hemos estado en la función pública, no sucede, digamos, tan rápido como uno quisiera a veces. De acuerdo, y básicamente eso, que se vuelve una economía de espejismo en el cual no sabemos cuáles son dólares reales y cuáles son dólares no reales, y ahí es donde la gente comienza a requerir dinero físico, y comienza a haber también otro problema que se da, que es el retiro de dinero del sistema financiero y tratar de llevarlo y tenerlo a mejor recaudo. No hay nada más sensible que el dólar, y en ese aspecto yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y estar muy pendientes de qué es lo que quieran hacer. Un abrazo, Francisco, gracias por tus comentarios, y doy paso a Ramiro en cabina, que entiendo tiene más inquietud. De acuerdo, gracias. Gracias, Mauricio. Francisco, yo sostengo que así como el presidente Maguad no necesitó de ley para dolarizar y simplemente dolarizó porque las fuerzas de las circunstancias así lo llevaron, no se necesita una ley para poner que esté puesto en la Constitución que el dólar es la moneda. Siempre diré que la mejor protección que tiene el dólar es la ciudadanía. Es el Banco Central, es la conciencia. Que al presidente que se le ocurra desdolarizar, a la media hora está caído. Cualquiera, de cualquier tinte político, no le estoy poniendo tienda política a nadie, al que se le ocurra. Con esto que te digo del tema político, tú acabas de citar, y ya que estamos inicio de la cuaresma, el vía crucis que debería de llegarse. Correcto. Para llegar al punto de que el dinero electrónico comience a influir como instrumento de pago. Claro, eso, al igual que la moneda, ya tiene una vida. La moneda, el sueldo que llamamos, esa emisión que hace el Ecuador de estos adefesios de 5, 10, 15, 20 centavos, que no tienen un sustento económico, sino que simplemente van cambiando. ¿Qué serán? 20, 30, 40, 50 millones de dólares que no gravitan. También, y yo creo que a esta va la pregunta, esto puede tener un margen en el cual es inocuo. Jugar con eso puede ser válido hasta un monto. Salirte de ese monto es el riesgo. Y es cuando ya estás sentado en el poder y comienzas a ver que el dinero fluye. Tú tienes más o menos en la cabeza ese monto que yo digo, cuánto podría ser, porque a estos señores que tú has nombrado les gusta jugar siempre al filo de la navaja. Y me parece que eso se demostró en la última vez en la cual se hizo la emisión inorgánica de este tipo de crédito, ¿no? Siempre se llevó hasta el límite la cantidad en la cual se podía tomar o transaccionar con ese dinero, que el Banco Central del Ecuador transaccione creando estos asientos contables ficticios para entregar dinero al Estado. Creo que eso lo llevó al límite. La pregunta es si ese es un riesgo que necesario, deseable. Yo digo no creo que sea el bien necesario. Que se consigue no es mayor que el daño que se puede ocasionar. Por supuesto que no. El daño que se puede ocasionar creo que es mayor al que puede pasar. Pero estoy de acuerdo contigo cuando tú mencionas y cuando tú dices que esto es un vía crucis que no puede suceder de la noche a la mañana y que además, o sea, que no puede ser de facto y que además tiene que ver algo que le preceda, que es que
que ya el sistema económico como tal ya esté embebido y ya esté, digamos, lo suficientemente contaminado de todo lo que no se desea, de este dólar paralelo, o este ecuadólar, o este dólar electrónico, o lo que sea. Es decir, que la gran mayoría de transacciones en el Ecuador se estén originando y se estén haciendo con ese tipo de moneda o token, o como quisiéramos llamarlo, para que luego, con base en eso, tomar una decisión de girarnos hacia eso. Porque en efecto, yo estoy de acuerdo contigo, no es que se pueda hacer. Lo que sucede con dólares es exactamente lo contrario. Ya absolutamente casi toda la economía funcionaba solamente con dólares. Ya nadie funcionaba con lo demás. Por eso es que tú dices, oye, cambiémonos. Y no era tan complejo. Pero creo que efectivamente ese viacrucis tiene ese camino, y que para tomar una decisión de deshacer el dólar o la dolarización tiene que ya haber habido muchas transacciones. El ejemplo que se me ocurre, y con esto termina, Eduardo, es como querer reventar Coca-Cola o Sinclair cuando no hay el agua suficiente para hacer funcionar la turbina. Es lo mismo más o menos hacer circular un dólar electrónicamente cuando ya no hay en la reserva el físico necesario que sustente esa transaccionabilidad a nivel electrónico. Ahora, ojo, que la pregunta ahí entonces es si la ciudadanía, si las personas, si los agentes económicos vamos a ver la necesidad de, ante la falta de circulante y la falta de dinero, efectivamente utilizar monedas electrónicas o tokens para poder hacer nuestras transacciones. Pero el problema, Francisco, el problema es que hay mucha gente que recuerda la época del gobierno de la lista 5, entonces 35, donde hubo mucho dinero en la calle, porque había mucha obra. Y entonces había dinero, el precio del petróleo, no lo entiende mucho la gente, valía más de 120, entonces había mucho y la gente extraña ese periodo porque a todos nos gusta el bienestar y lo entiendo. Pero el problema de eso, y alguna vez lo conversamos contigo, creo que tú gastas todo lo que tienes y la fiesta dura hasta cuando dura. Entonces, no es que vas a hacer 20 o 30 millones, vas a hacer 2.000, 3.000, 4.000, y entonces estamos generando moneda inorgánica, va a haber inflación, y con dolarización, inflación es un rollo, y luego con eso el problema es que la disciplina fiscal se va al diablo. Pero la gente también, o sea, eso es lo que pensamos nosotros, que ya sabemos de lo que hablamos, pero ¿qué pasa con la gente común? O la gente que le fue bien en ese gobierno, que tenía liquidez en el gobierno. Entonces, comienzo con lo que comenzaste, con la pregunta que le contaste a Javier. Es un problema de la economía, no es de subir impuestos, sino de producir. ¿Cómo hacemos que esto produzca más? Para que con más producción haya más trabajo, haya más circulante, haya más impuestos y haya más, yo diría, esta armonía en el país. Mira, para mí voy a abusar de las palabras, pero es realmente sencillo. Y me gusta hablar del tema de la inversión extranjera, que es lo que típicamente se dice, es lo que los países necesitan y una economía dolarizada necesita para sobrevivir, para subsistir. Tú, cuando estudias la inversión extranjera directa de la región, tú te das cuenta que el 90% está concentrado en un solo sector, que es el sector energético, petróleo y minas. Si tú te pones a revisar la inversión extranjera en Chile, en Perú, en Colombia, tú dices, oye, tú quisieras pensar, y uno desearía o anhelaría pensar que están en industrias, en fábricas, en tecnologías, en economía naranja, pero no, eso no existe. Latinoamérica es productora de petróleo y de minas. Y esos son los dólares que Ecuador necesita. Y Ecuador necesita enfocarse literalmente en minas y petróleo, que es lo que va a traer miles de millones de dólares a la economía, para que todo lo demás empiece a funcionar muy probablemente alrededor de ese tipo de cosas. Para empezar. Entonces, tú me dices, ¿cómo impulsas la economía? Trayendo plata. ¿Cómo traes plata rápido? Olvídate de traer la competitividad, de traer esas cosas. Vamos a lo concreto. Minas y petróleo. Y si quieres, súmale electricidad, pero súmale todo eso de allí, que es lo que te va a generar miles de millones de dólares para mover la economía, y a partir de eso, que ya tengas la plata acá, bueno, vas viendo cómo se van dinamizando y vas propiciando el desarrollo de otros sectores en el camino. Pero si esperamos convertirnos en Singapur, en una economía muy competitiva, y el día de mañana tener miles de millones en industrias que no tenemos en el Ecuador, desarrollo industrial avanzado, entonces vamos a demorarnos otra vez 30 y vamos a seguir en 30 años y seguir entrampados en este buen deseo. Solamente para concluir, el problema con lo que tú dices es que es real, pero mira el problema que se armó
con el campo Sacha. Correcto. Mira el relajo. Correcto. Los que tienen razón o no tienen razón, no lo vamos a juzgar. Es un rollo. ¿Por qué? Porque los que vienen quieren ellos hacerlo porque ahí hay cocolón y entonces todo el mundo quiere cocolón, todo el mundo, o sencillamente no quiere que lo hagan por maniqueísmo para hacerlo los otros. Con el tema de las minas, tú sabes que no le interesa. ¿A quién no le interesa lo de las minas? A los informales, a los que hacen minería ilegal. Correcto. Porque ahí está pues el negocio, no tienen por qué pagar, no tienen por qué ser sostenibles, sustentables, pero tienen un pocotón de corifeos alrededor y un pocotón de brazo político que están metidos muchos, y no me refiero por si acaso a la lista 5, es a otros concretamente que defienden que no, que la tierra, que la naturaleza, y ellos hacen barbaridades. Entonces, te arman un activismo al respecto, no extraccionista, no acá. Mientras tanto, la gente se muere de hambre al lado de la fuente. Correcto. Por eso es que me parece súper importante que todo el esfuerzo político que tengan los gobiernos esté enfocado y direccionado hacia allí. Si se le pone, digamos, el énfasis político necesario, me parece que es posible hacerlo. El tema del campo Sacha, valga que lo has mencionado, para comentarlo rápidamente, me parece que es un tema que en lo conceptual está muy bien. Eso es lo que se debe hacer, concesionar y entregar a la administración privada los recursos naturales con participación del Estado. Perfecto. Y en eso creo que hay que apoyar al presidente Noboa, que ha tenido la decisión, ha tenido la frontalidad y ha tenido todo el entusiasmo para avanzar eso lo más rápido posible y en tiempos, creo que récord. Luego, lo que hay que contribuirle y lo que quizás le ha faltado ahí al presidente Noboa para poder rematar y, digamos, cerrar el círculo en esto de acá es hacerlo con mucha más transparencia, digámoslo, en el sentido de con mucha más información disponible para la gente, que se pueda comprender el asunto y quizás anticiparse a todo al control mediático que pueda obtener la posición del tema. Ya, porque creo que con eso, digamos, al final del día el ecuatoriano que no el que está trabajando en petróleo, sino que está trabajando aquí en Guayaquil en el sector de la bahía vendiendo caramelos, no tiene nada que ver su caramelo con el petróleo, creo que no le va a interesar realmente demasiado. El problema es cuando se ensucia por el manejo comunicacional, por el manejo político, se manosea el tema y entonces le llega la información distorsionada al ciudadano de tal forma que nos hace pensar o sospechar de algo negativo. Cuando digamos como concepto, lo que está presentando el presidente Noboa me parece que es bastante acertado. O sea, lo ha querido hacer por muchos años y creo que está avanzando muy rápido en esa dirección él. Yo coincido plenamente. Hay una campaña concreta de desinformación y de deslegitimación de lo que estamos hablando del campo Sacha. La información de la oposición al gobierno ha sido fuerte, muy bien organizada, entramada, todo bien hecho. Y al gobierno le ha faltado en eso, lo que dices tú, le ha faltado comunicarlo debidamente. Y no hablo de comunicación solamente porque han hablado, ha estado los ministros, sino de explicar. De explicar, correcto, porque es un tema complejo. Nada más. Si tú lo explicabas bien, esto que se ha hecho. El problema es cuando entran los factores políticos, ¿no? Es impresionante cómo te pongo un ejemplo, la producción petrolera viene decayendo consistentemente. ¿Y cuál es la razón por la cual está decayendo? Simplemente es que Petroecuador, el Estado no le está dando plata a Petroecuador, por mucho que Petroecuador le pide, oye, dame 100 millones, dame 200 millones, dame 50 millones, ¿para qué? Para meterlos en el pozo y mantener al menos la producción, al menos mantenerla, ni siquiera te voy a decir aumentémosla, pero al menos mantengámosla. ¿Qué es lo que le dice el Ministerio de Finanzas siempre? Como le dice a todas las instituciones públicas y a todos los ministerios, no tengo plata, no me pide plata. Y cualquier utilidad que pudiera generar Petroecuador, pese a ser cualquier ineficiente, se la absorbe, se la chupa el Estado. Entonces, al final del día, Petroecuador es una compañía que no está invirtiendo en los pozos y que los pozos que están a su poder se están apagando, por decirlo de una forma sencilla, porque no están recibiendo inversión. ¿Y qué es lo que plantea el modelo con Sacha? Hispana, hágase a un lado, déjeme entrar a mí con plata, yo pongo la plata, produzco el petróleo y compartamos las rentas. Y ojalá logremos recuperar y subir la producción en el tiempo de vida que le queda a este pozo, porque este pozo se lleva explotando 30 años, ¿no? Entonces tampoco es que le queda mucho tiempo de vida. Entonces mira lo lógico que es esta historia, pero luego el diablo está en los detalles, ¿no?
que veamos el precio, que los costos, que la cantidad, que 10.000 cosas que hay que ver para la valoración financiera. Bueno, eso ya es otra cosa y tiene que ser también debidamente informada. Pero me parece que es obvio, evidente, digamos, necesario la participación privada, que la participación privada es urgente en el tema petrolero. Absolutamente, y solo para concluir la entrevista y agradecerte, Francisco, un deslegitimado no puede deslegitimar, porque el problema es que todos se deslegitiman, y entonces ¿quién gana en la deslegitimación? ¿Quién gana? ¿Y quién pierde? Pierde el pueblo ecuatoriano. Entonces el uno le dice al otro y el otro le dice al de acá, y se entran, ¿y quién pierde? ¿Para qué? ¿Cuál es el problema? O sea, yo creo que ha sido una muy buena entrevista. Te agradezco, Francisco, en nombre de todos. Hemos hecho una buena entrevista y espero verte pronto para seguir conversando. Sí, señor. Gracias a ustedes. Buen día. Vamos a apagar el corte. Tenemos a Esteban Santos. La próxima entrevista la arranca Jaime y Cecilia, porque nos preguntaron a Francisco, y regresamos enseguida.